Y le he titulado, dice ahí arriba, echa tu pan sobre las aguas, ¿verdad? Según Eclesiastés capítulo 11, versículo del 1 al 2. Algunos versículos vienen en sus hojitas, pero los demás, hay otros no, sobre todo los de Hechos que vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Así que sería bueno que pongas tu Biblia ahí en Hechos capítulo 3 para que rápido vayamos a lo que dice Hechos. Pero nuestra serie de mensajes sale a partir de Eclesiastés capítulo 11 versículo 1. La palabra de Dios dice, y si me acompañan a leerla todos juntos, ¿les parece bien? Hechos, Eclesiastés 11, 1. Dice, ¿están listos por ahí? Eclesiastés 11, 1. Dice, echa, ¿ya lo tienen por ahí? ¿Cómo ven? ¿La mayoría? Sí, todos juntos. A ver, acompáñenme todos juntos para leerlo. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿qué dice? Lo hallarás. ¿Sí pueden leerlo ahí? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés es un libro que pues está hablando mucho acerca del significado de la vida, desde la aparente naturaleza pasajera de la vida. Tú y yo sabemos que la vida pues es rápida, pasa rápido, ¿no? Algunos dura días, meses, años, ¿verdad? Pero independientemente de eso es rápida. Es como la niebla, se dice la palabra, ¿verdad? La neblina. Ahorita la ves, pero pasa el tiempo y ¿dónde está? Se fue. La vida es pasajera, es rápida, ¿no? Entonces Eclesiastés habla mucho de la futilidad de la vida, de la fragilidad de la vida. La frase central de Eclesiastés es que todo es ¿qué? Todo es vanidad, todo es pasajero, todo es va de paso. Pero en este mismo libro nos invita a darnos consejos acerca de esta vida pasajera. El predicador nos invita a trabajar por ganancias que en este preciso momento quizá no podemos ver, pero después lo podemos ver esa bendición, esa satisfacción de haber servido a Dios. En cierta manera es lo que podemos aprender. Esto quizás se refiere a una empresa de envío, por ejemplo, la cual requiere de una gran paciencia para el retorno de la inversión. La idea es que seas sabio y bueno en el trabajo, pero después veas el retorno de tu inversión. La idea es que en nosotros podamos vivir de esa manera. Señor, trabajo ahora, pero después veo la bendición que tú tienes para mí. La Biblia dice, si despejamos un poquito este versículo, nada más este versículo dice, echa tu pan sobre ¿qué? Sobre las aguas, ¿verdad? Pan, pues tiene que ver, todos lo sabemos, con comida. Y está muy relacionado, por ejemplo, la palabra pan es el pan del cielo que bajó enviado de parte de Dios, el maná del cielo, el cual el pueblo de Israel comió. El pan de la proposición se encontraba totalmente en la presencia de Dios y no podía estar ese pan o ausencia ese pan ahí. El pan de la proposición tenía que estar ahí. El pan es tipo y cuadro de ¿qué? ¿De la qué? De la palabra de Dios. La Biblia dice, Jesús dijo que no solo de ¿qué? De pan vivirá el hombre, ¿no? ¿Se acuerdan? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también hemos aprendido en los distintos yo soy que Jesús es el pan de ¿qué? De vida. Entonces echar el pan tiene que ver con palabra de Dios, con hablar de Jesús. Hoy en día si queremos aplicarlo este versículo para nosotros, esparcir el pan a la gente que le necesita. Pero ¿a dónde? Dice, ¿a dónde tiene que echarse este pan? En Eclesiastés 11:1, ¿sobre las qué? Sobre las aguas. ¿Te acuerdas aquella vez que Noé construyó un arca sobre las aguas? Aquel que estuviera en el arca se salvara, pero aquel que estaba fuera de las aguas pues no pudiera obtener la salvación. Las aguas pues tiene que ver con el mundo. ¿Recuerdas la barca donde estaban los hijos de los discípulos de Jesús? Que parecía que ya estaba por naufragar y esto y lo otro, ¿verdad? Quizá nuestra vida en medio de este mundo con dificultades, con necesidades. El mar, el agua tiene que ver con el mundo. Entonces, ¿dónde tenemos que echar esta agua? En el mundo. Compartir el pan hacia el mundo. Que la gente conozca de Jesús. Que su palabra sea esparcida a nuestro alrededor.
Y luego dice en la mitad del versículo 1, porque después de muchos días, ¿qué va a pasar? La hallarás. Muchos días, multitud, abundancia de días. Esta es una invitación que invierte ahora y disfruta después. Y después hallarás esa bendición. Si se alude al elemento de la confianza en muchos de los negocios antiguos. Los barcos en los viajes comerciales demoraban mucho más de lo que se podía esperar que llegaran las ganancias. Esta, por medio de Eclesiastés 11:1, es una invitación a ti y a mí, a la iglesia de Dios, para aventar el pan en medio de las aguas. Lanzar el pan. A lo mejor a tus hijos, lanzar el pan a tus vecinos, lanzar el pan a lo mejor a veces a tu esposo, tu esposa, a las personas que necesitan de Cristo Jesús. Pero después de muchos días veremos la recompensa de lo que tú y yo estamos haciendo. Piensa en los discípulos de Jesús, aquellos que recibieron también una misión de llevar la palabra de Dios en la tierra. Aquellos que vieron a Jesús, que dijo Jesús, estoy pronto a irme, ¿verdad? Y algunos, como vimos el grupo de vida esta semana, Pedro se turbó y se angustió diciéndole a Jesús, no, o sea, ¿por qué te tienes que ir? ¿A dónde vas a ir? Estos hombres sin ciencia, sin mucho conocimiento, decidieron seguir a un Jesús que les dijo, ven y sígueme. Estos apóstoles en Hechos capítulo 1, 8, escucharon la palabra de Dios que les dijo Dios. Dice, pero habla acerca de Dios dándoles ese poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En toda qué? No, primero ¿dónde? ¿En dónde? En toda Judea. ¿Y luego después qué sigue? Samaria. Primero testigos en Jerusalén, y luego en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si así fuera para nosotros, nuestro Jerusalén, ¿cuál sería? El punto más en donde vivimos, ¿no? Ser testigos aquí en Zapopan, ¿verdad? Y luego en Judea, pues ¿dónde tiene que ver? Pues todo nuestro estado de Jalisco. Mira, imagínate unos yendo a predicar ¿a dónde? A Puerto Vallarta. Yo creo que muchos se van a animar. Ay, llévame a mí, ¿verdad? Heme aquí, yo voy a Puerto Vallarta, ¿verdad? Ahí a Bahía de Banderas, ¿no? O imagínate uno yendo a predicar a Tlajomulco, a la hermana ciudad de Tlajomulco, ¿no? Tonalá. Bueno, fuera de, pero del mismo estado. Y luego Samaria, bueno, que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Quién quisiera ir a predicar a Culiacán? Imagínate. Todos hemos visto las noticias, ¿verdad que sí? Sería bueno orar y tener un tiempo especial el miércoles para orar por esta ciudad, por lo que está viviendo, ¿no? O ahí en tu casa también ahí orar por ellos. Dice Samaria, o sea, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro estado y hasta lo último de la tierra. Ellos, los discípulos, obedecieron a Jesús, sin importar si sus vidas corrían peligro, iban a ser golpeados, maltratados e incluso dar su vida por aquel que llamaban su maestro. Pero yo te pregunto, ¿cómo es la iglesia hoy en día? ¿Será que ese mandato nada más era para los discípulos de Jesús? ¿O también para nosotros? ¿Tú qué dices? ¿Nada más para los líderes? ¿Para el pastor que está enfrente, verdad? ¿Para quién? Para todos. Pero yo creo que no estamos acostumbrados a invertir ahora, ¿verdad? Y disfrutar después. Más bien estamos al revés, ¿no? Quiero disfrutar ahora. Quiero vivir al máximo ahora. Y yo creo que todas las tiendas departamentales nos venden eso, ¿no? Disfruta ahora y a ver cómo le haces para pagar después, ¿no? Y ya ahí andas batallando. Oye, ¿cuánto me costó esta tele de quién sabe cuántas pulgadas, ¿verdad? Que muy apenas cabe en la casa, ¿verdad? Y muy apenas ahí la podemos poner. Híjole, no hombre, termino pagando el doble o el triple a veces. Porque las tiendas departamentales, el Buen Fin, la Navidad, todo eso te vende y dice, no, llévatelo ahora. ¿No les ha tocado que a veces hasta te hablan, oiga, tiene un préstamo de quién sabe cuántos millones de pesos?
Es más, se acaba de ganar un viaje, quién sabe qué lugar de este mundo, ¿no? Y pareciera que a veces te persiguen estas oportunidades, aún a veces de nuestras deudas, ¿verdad? Y dices, oye, no puede ser, no conoces mi historial, ¿verdad? Y todavía vienes y me ofreces quién sabe cuántos millones, una tarjeta de crédito preautorizada. Nada más va al banco y te la damos, es más, ni tienes que ir tú, manda a quien tú quieras y te lleva la tarjeta. Pareciera que el mundo está tan interesado que disfrutes ahora y después te encargas de las facturas que pagar. Disfruta ahorita de los vicios, disfruta ahorita de las drogas, del alcohol, del baile, de darle a tu cuerpo lo que necesita. Y al cabo después, cuando pasen los años, te acuerdas y dices, híjole, tengo que pagar esa factura. Disfruté mi vida, me fumé todos los cigarros, me tomé todas las cervezas, me entré a todos los vicios y ahora estoy pagando la factura de todo de la vida que viví. La invitación de parte de Jesús es: sacrifica ahora, busca a Dios ahora, vive para Él ahora y después encontrarás la bendición de eso. Ahí es donde entramos a Hechos capítulo 3. Capítulo 3, si vamos a estarlo leyendo del capítulo 3 del 1 al 10. Y esta es una invitación para ti y para mí, para que vayamos y sembremos la palabra a nuestro alrededor. Número 1, la necesidad de una persona convencida. El Señor ocupa personas convencidas que sepan cuál es su misión en la tierra. En Hechos capítulo 3 del 1 al 3 veamos que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba ¿qué? La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. El Señor necesita de personas comprometidas, ¿sí o no? Sí. Y si no, fíjate en el trabajo, ¿no? El jefe está buscando personas comprometidas que se queden al final y no, está bien comprometido con la empresa, se pone la playera de la empresa. ¿Por qué? Porque se queda, termina la chamba, no le importa lo que tenga que sacrificar. Esa persona está comprometida con la empresa. El Señor necesita personas así. Dios estaba utilizando a Pedro y a Juan, a sus discípulos grandemente. Si te fijas en Hechos capítulo 2, versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, versículo 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios estaba utilizando a sus apóstoles ahora. Jesucristo estaba utilizando a sus apóstoles. No eran personas que, no voy a servir a Dios. No, ¿para qué me sacrifico? Jesús pidió esto, pero ya se fue Jesús, ya ni está con nosotros. Pues ya, cada quien que haga lo que quiera. Ahí cada quien va para donde quiera, lo que quieran. Vamos a regresar a nuestra vida antigua. Pues ¿qué tal? Total, ya Jesús ya no está. No, los discípulos estaban haciendo su trabajo. Dice la Biblia que muchas señales, dice, maravillas eran hechas por los apóstoles. Yo te voy a preguntar algo. ¿Te has sentido usado por Dios en tu vida? ¿Te has sentido usado por Dios? ¿Te has sentido algún momento que a pesar de tus dificultades, a pesar de tus debilidades, dices, el Señor me utilizó hoy en día? Oye, en medio de todas mis palabras, que de repente digo que se me salen palabras altisonantes o feas o malas, ¿verdad? Que no se me son permitidas decir, ¿verdad? Dios me utiliza. Oye, aunque de repente leo la Biblia, pero ¿puedo hablarle a alguien de Cristo? ¿Te has sentido así últimamente? ¿Te has sentido animado y bendecido por decir, mira cómo Dios nos utiliza? Ojalá y sí. Porque los apóstoles, imagínate, a pesar de sus dificultades, ¿te acuerdas Pedro? Pedro, ¿qué hizo con Jesús? ¿Qué hizo con Jesús Pedro? Le negó. Incluso Jesús algún momento le llamó a Pedro, aléjate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás.
Porque no pones la mira en las porque no pones la mira en las cosas pones la mira en las cosas de la tierra, sino, o sea, ese es tu objetivo, poner la mira en las cosas de la tierra. Imagínate, Jesús mismo le llamó: aléjate de mí, Satanás. Y luego después Pedro negó a Jesús 3 veces, cuando Pedro le había dicho que nunca negaría a Jesús, y que le fuera necesario iba a ir hasta a la cárcel o iba a morir con él. Juan, el discípulo amado, ¿te acuerdas? Pero una vez Juan le dijo a Jesús: oye, ¿no quieres que mandemos fuego del cielo para que mande a matar todos aquellos? Porque aquel día, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, los samaritanos se dieron cuenta y no recibieron a Jesús. Entonces Juan dijo: ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que mate a todos estos? Ah, caray, el discípulo amado tenía un temperamento ardiente. Pero aún así Jesús lo utilizó. Y te preguntas: oye, ¿Jesús me puede utilizar a mí? ¿Tendré cosas que puede servirle al Señor? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Todos. Sí, y a lo mejor piénsalo, a lo mejor dice: ay, yo no puedo predicar, pero nos puedes ayudar aquí a pintar, a hacer alguna habilidad, a cuidar a los niños. Alguna habilidad puedes ponerlo delante de Dios. Pedro y Juan iban rumbo a la oración, versículo 1, ¿verdad? ¿Te fijas? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Dónde más podrían estar los apóstoles que sirviéndole a Dios o buscándole? Pues en los templos. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando se perdió Jesús a sus padres? Y estuvieron los padres buscando a Jesús, ¿te acuerdas? Y le reclamaban a Jesús: oye, ¿por qué nos haces esto? Jesús le dijo, Lucas 2:49, hasta no lo sabemos, o lo hemos escuchado. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario ¿qué? Estar. Si tu hijo se te perdiera, ¿dónde lo buscarías? ¿En las máquinas? Yo me acuerdo que estaba bien tentador ahí en la escuela, saliendo de la escuela, bien tentador. Estaban las maquinitas en mi tiempo, ¿verdad? Y llegaba después de 1 hora a la casa y mi mamá se enojaba: ¿por qué te tardaste tanto? Pues es que se me atravesaron unas maquinitas por ahí, ¿verdad? Y el otro. Lamentablemente nosotros estamos al lado de una tienda y de repente van vecinos que vienen a la iglesia y se quedan ahí a platicar. Y viene la mamá y se enoja: ¿dónde estás? Las tortillas se te enfriaron ya. Hemos tenido conatos así, ¿verdad? En la papelería, ¿verdad? Yo no me imagino a un cristiano que el domingo no vaya a la iglesia. ¿O sí? Yo no me imagino. Y digo: entonces no es cristiano. O sea, no me cae. Yo no me imagino a un cristiano que diga que no esté siguiendo los caminos de su maestro. Yo no me imagino a un cristiano que en su mente no esté buscar al Señor, adorarle, orar. Yo no me imagino a alguien así. No me cabe en mi mente, no puedo imaginármelo. Pero lamentablemente a veces lo hay. ¿Por qué será que a veces, en lugar de ir al templo un domingo o donde debemos estar en la casa de Dios, decidimos otras cosas? Yo imagino a los apóstoles, si te acuerdas en Hechos capítulo, más bien cuando Jesús ya había muerto, Pedro dijo: vamos a pescar. Y luego Jesús vuelve a redireccionar la vida de Pedro diciéndole: apacienta mis ovejas. Y se lo dice de 3 maneras similares, pero con palabras un poquito diferentes. Y vuelve a meter a Pedro en el camino nuevamente para que le sirva al Señor. Amigo y hermano, no hay otro camino. Si tú y yo hemos probado de Jesucristo, digamos: ya no ocupo otro camino. Tengo que estar en el templo.
Yo veo que a Pedro, que estaban buscando una oportunidad de ir y predicar la palabra de Dios. Dice que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Yo pienso mucho en Pablo, que iba en la sinagoga, ¿te acuerdas? Iba a buscar, predicar la palabra de Dios. Dicen en Hechos 19:8 que Pablo estaba en 3 meses en la sinagoga discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es tu oficio? Como le decía el Leónidas, ¿verdad? A su ejército. Y le decía a los demás, ¿ustedes cuál es su oficio? Y decían, nosotros traemos quién sabe cuántos guerreros a nuestro cargo. Y le decían, ¿cuál es tu oficio? Le decían al otro ejército. Y decían, no, unos somos alfareros, otros somos carpinteros, otros somos... Ok, tú dices que tenemos menos en nuestro ejército. Y le preguntan, ustedes, a su ejército, le decía Leónidas, ¿cuál es su oficio? Y simplemente con una frase demostraban el coraje de ser soldados. Yo te pregunto, ¿cuál es nuestro oficio? Aquel día, en aquel momento, versículo 2, era traído un hombre cojo de nacimiento, versículo 2, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. Qué interesante. Aquel hombre cojo de nacimiento estaba sentado en aquella puerta de bronce que daba acceso al atrio, según los eruditos, al atrio de los gentiles con el atrio de las mujeres, y de acuerdo con Josefo, por lejos excedía esta puerta en valor a las enchapadas con plata y engastadas en oro. Es decir, estaba sentado en una puerta bellísima, la puerta de la Hermosa. Como que no contrastaba quizá un cojo de nacimiento sentado al lado de esta puerta hermosa. Como si su principal problema fuera su necesidad económica, estaba pidiendo dinero. La verdad, su necesidad era más espiritual que simplemente económica. Qué contradicción. Un hombre como tú, o una mujer como tú, venimos a Dios, a lo mejor con limitantes, con dificultades, creyendo que nuestro principal problema es el económico. ¿Te ha tocado eso? Creyendo que nuestro principal problema es nuestro carácter. Ay, es que mi carácter batalla mucho. O creyendo que nuestro principal problema es que soy bien mentiroso. Y es que las envidias me corroen. ¿Conoces personas de dificultades diferentes? Es que mi matrimonio de verdad va en pique, cada vez va mal en peor. Es que mi hijo es un rebelde y es que el otro. Creyendo que nos acercamos a la puerta donde está el camino, la verdad y la vida, creyendo que ese es nuestro principal problema, pero la verdad que nuestro principal problema es el espiritual. Este hombre estaba pidiendo dinero. Pero tú y yo sabemos que el mucho dinero no puede cambiar la situación espiritual del hombre. Porque por más que tengamos dinero, porque por más que ofrezcamos dinero por nuestra salvación, nada de eso puede salvarte. Y digamos, Señor, mira cuánto dinero tengo. Y mira cuántas buenas obras tengo. Mira todo lo que he hecho en la tierra. He sido bien buena onda en la tierra, Señor. Dame tu salvación. La verdad es que no. Nuestro principal problema es un problema espiritual. Sí, podemos ayudar a otras personas con sus familias, con sus matrimonios, con su autoestima, baja autoestima. Sí, por consecuencia. Jesús puede arreglar eso y más. Pero primero, si tú te vas a concentrar en ayudar a alguien, ayúdales que se reconcilien con Dios. Eso es su principal problema. Qué interesante que cuando iban caminando Pedro y Juan hacia el templo, se encontraron con este hombre. ¿No será que el Señor tiene obras de antemano para ti y para mí, para que andemos en ellas? ¿No será que Dios ha puesto a tu vecino a tu alrededor con necesidades, con preocupaciones, con estrés, con dificultades, para que tú y yo lleguemos mucho más allá de ayudarles físicamente, que quizás se pudiera hacer? Oye, vecino, aquí le traje un caldito, ¿verdad? Le traje unas tortillitas, le traje, ¿qué más?
Oiga, yo veo que tiene problemas, necesidades, mire, le traigo algo para regalarle. Mucho más allá de eso, ¿no será que el Señor te ha puesto ahí para que andes por esas obras que de antemano Él puso? Según Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para malas obras? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos decía Frank el miércoles, ¿te acuerdas, Frank? Que de camino que venía a la oración, ¿no te comentaste que a algunas personas les dijiste, voy a la oración? Los vecinos, ¿verdad que sí? ¿No será que Dios ha puesto en nuestro alrededor personas para que tú y yo les ayudemos? No solamente lo físico, mejor podemos hacerlo, pero más bien lo espiritual. Se cuenta que el rey Jorge V de Inglaterra fue un día a visitar a una fábrica de cerámica, decía una historia. El propietario le mostró todo el proceso de fabricación que se hacía partiendo desde la materia prima hacia el barro. Había una gran variedad de vasijas en aquel lugar. En un lugar donde tenían ya las piezas preparadas para ser metidas y cocidas en los hornos, el rey tocó la vasija con sus dedos. Un plato. Lo hizo suficientemente con fuerza para dejar sus huellas en el plato. El dueño se dio cuenta de eso. Pero no dijo nada. El rey se marchó más tarde, ¿verdad? Pero aquel hombre recogió la pieza de barro donde estaban las huellas de los dedos del rey y la cosió con un interés especial. Una vez terminada la pieza, la exhibió informando que aquel plato, ¿qué era? Tenía un valor excepcional porque tenía las huellas ¿de quién? Del rey. Por cierto que lo vendió a buen precio. Nosotros vamos por la vida tocando personas, ¿sí o no? ¿Tú vas tocando personas alrededor? Cuando nosotros tocamos, ¿se revaloriza a las personas o se devalúa lo que tocamos? Tocamos niños que quizá ahorita son de barro blando y quizá tú como papá dejas las huellas en ellos. ¿Qué huellas estás dejando en ellos? A veces me cuesta escuchar a padres que están separados y la mamá lo único que le habla acerca de su papá, ¿sabes qué es? Odio. Y es que es un bueno para nada. Y es lo peor y lo que tú quieras. Y luego después escuchas la otra parte del papá, ¿verdad? ¿Sabes qué dice con sus hijos? Lo mismo de la mamá. Ay, imagínate los niños, ¿qué hacen con eso? Tú y yo estamos constantemente tocando a personas, dejando nuestras huellas en creyentes que son también barro blando. Yo me pregunto, si tú eres un cristiano maduro, ¿qué huella estás dejando en los cristianos que están apenas creciendo en la palabra de Dios? Tanto que algunos dirán, dicen, no hombre, yo ni quiero ser como él. ¿Para ser como él? ¿Que busca a Dios? No, hombre. Ojalá y dejamos huellas de bendición. Mira lo que pasa en Hechos capítulo 3, versículo 4 al 6. Pedro con Juan dice, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Míranos, leíamos hasta el 6. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Imagínate, aquí hay una afirmación de una persona usada por Dios. ¿Qué más hacer? Si este hombre lo único que hacía era pedir dinero, seguramente es lo único que sabía hacer, pedir dinero. Y alguien lo llevaba a ese lugar, a la puerta de la hermosa, a pedir dinero. Es todo lo que él sabía hacer. Imagínate, o sea, capítulo 3, versículo 3, estaba pidiendo a Pedro y a Juan, denme dinero, es lo único que sé hacer. Versículo 4, entonces, Pedro y Juan le dijo, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. En la versión en inglés dice, y Pedro, clavando sus ojos en él, y dijo, versículo, míranos, así dice, clavando los ojos en él, míranos. El hombre debía haber estado feliz, animado, ay, a ver cuánto me van a dar. Listo, aquí me voy, ya me voy a mi casa, imagínate, ¿verdad? Como cuando los parabrisas están en las esquinas y tú le dices, a ver amigo, ven, ay, me dicen que vaya, ¿verdad?
Es una cosa diferente. No, gracias, ¿verdad? Pero tú le dices, ven. Si alguien está vendiendo por fuera, seguramente con su ánimo, ¿verdad? Y le pitas, viene corriendo, ¿qué le doy? No, era el otro, ¿verdad? Ya se va triste, ¿no? El pobre muchacho. El hombre debió haber estado feliz y animado cuando Pedro y Juan le miraron físicamente. La mayoría de las personas quieren ignorar a las personas pobres y tienen cuidado de no mirarlas a los ojos, no hacer contacto físico con ellos. Pero cuando ellos miraron al hombre cojo tan fijamente, él probablemente pensó que iba a recibir un gran regalo. A ver cuánto me van a dar. Lo que Pedro dijo, míranos. Pero no míranos para que veas, mira mi fuerza. O sea, como aquel hombre que hace ejercicio todos los fines de semana o todos los días, ¿verdad? ¿Sabes dónde está el baño? Por allá, ¿verdad? Y para mostrar la musculatura, ¿verdad? O hasta hacen movimientos, ¿verdad? Mira, sí puedes ver que hay aquí, ¿verdad? Y esto y el otro. No para eso, sino para que este hombre pobre, cojo, ¿verdad? Más bien, mirara en ellos y metafóricamente está hablando diciendo, ve con el ojo de la mente, discierne mentalmente, observa, percibe, descubre. Yo te voy a preguntar algo. ¿Qué ven las personas de nosotros? No me refiero a lo de afuera. ¿Qué ves, amigo? Con mi Biblia que pareciera esas Biblias que es ¿cómo se llama? Diccionario. No me refiero a que vean en nosotros una playera, yo amo a Jesús. O algún dije que te hable que eres cristiano. Sino que ven las personas en nuestro corazón alrededor. Imagínate, yo escuché, no me acuerdo si lo compartí una vez, pero escuché en una iglesia que aquellas personas que quieren ser líderes en la iglesia o pastores o misioneros, uno de los tests que se hacen es, voy a ir a tu casa y voy a ir a hablar con tu vecino para ver cómo eres. Voy a ir con tu jefe, para preguntarle, oye, ¿cómo es Harold ahí en el trabajo? Voy a ir con quién, más, imagínate, ¿verdad? ¿Dónde más podríamos ir, verdad? Etcétera, con tu médico, con tu dentista, no sé. Oiga, ¿cómo lo trata? ¿A quién se animaría? ¿Quién se animaría para decir, híjole, mejor... No, así que de verdad, quería ser líder, ¿verdad? Quería ser pastor, quería ser un misionero. Mejor así déjalo, ¿verdad? ¿Qué dirían nuestros vecinos de nosotros? Si alguien va y les hace un test. Oiga, amigo, don Juanito, ¿cómo le llamamos a tu vecino, verdad? El don amigo, ¿verdad? Oiga, ¿cómo es acá su vecino? Soy el pastor de su iglesia, ¿verdad? Ay, qué bueno que llegaste. ¿Sabes? Es tu miembro de la iglesia, estuve así. Qué bueno que llegaste porque él siempre me habla de Dios. Ay, gracias a Dios que dice buenas palabras. ¿Qué mirarían en nosotros? Fíjate, tan solo Pablo tiene la capacidad de decir en Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibiste. ¿Y qué más? Y oíste y vistes en mí. ¿Qué dice? Esto haced. Es muy fácil para todos decir, no me mires a mí. No me mires a mí, no, yo soy bien imperfecto, yo no soy buena onda, ¿verdad? Tú mira a Cristo mejor y tiene un cierto grado de espiritualidad, decir, no voltees a mirarme a mí, por favor, hijo, yo soy ser imperfecto, no me mires a mí, por favor. Para mí sería un grado de, no, a mí no me vean, hermanos, no sigan al hombre, que esto, que lo otro. Pero Pablo tenía la autoridad de decir, mira, lo que has visto de mí, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, esto háganlo. ¿Cómo ves? ¿Podríamos decir eso a la generación que nos sigue? O, ¿te acuerdas lo que hice aquella vez? Mira, sáltate eso, pero lo demás síguelo. No funciona así. Pedro y Juan le decían al cojo, míranos. Y lo que iba a pasar a continuación es que el cojo iba a escuchar la palabra de Dios de parte de Pedro.
Aquel hombre debería ser un bienaventurado, porque dice en Mateo 3:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, deberíamos ser bienaventurados porque escuchamos la palabra de Dios cada domingo aquí en esta iglesia. Deberíamos ser bienaventurados y poner atención y estar atentos. Mira lo que dice en Hechos 3:5. Entonces, Él les estuvo ¿qué? Atento, esperando recibir de ellos algo. Estoy atento para recibir la palabra de Dios. Hermanos, deberíamos, no sé, pero algún día deberíamos de poner antes del mensaje, pongan sus celulares ¿en qué? En una canasta, no en una canasta. En vibrador, ¿verdad? En vibrador, ¿para qué? Para que todos estén atentos a la palabra de Dios. De verdad, te voy a decir algo. No sabemos que en medio de estas predicaciones, a lo mejor va a haber alguien que reciba la palabra de Dios y que sea una persona salva, mientras los demás estamos en el celular, atentos en otra cosa. No queremos que cada vez que estemos en la predicación, todos estemos atentos y enfocados. De verdad, te comento algo, por favor. Y yo sé que estamos en casa, en familia. Trata de no pararte mucho. Si vas a ir al baño, pues ahí organízate, ¿verdad? A ver, ¿sabes qué? Yo conozco mi cuerpo. Voy a ir al baño antes para estar atento a la palabra de Dios. Si estás atento a la palabra de Dios, evitarás que el de al lado se distraiga. Como el cojo estaba diciendo, atento, a ver qué me van a dar. Ojalá tengamos ese respeto, ¿verdad? A la palabra de Dios, decir, Señor, estoy atento a lo que me vas a hablar a mi vida. Yo necesito la palabra de Dios a mi vida. Muchas veces estamos más que dispuestos a conformarnos con menos de lo que Dios nos quiere dar, y nuestras expectaciones bajas con frecuencia nos roban. No dejes que la persona que está al frente te robe lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Ya sé quién va a hablar, ese hermano que ni le entiendo nada de lo que dice. No te preocupes, tú céntrate en lo que Dios te va a hablar. De verdad, ha habido más de un caso en mi vida que Dios me ha descubierto a lo mejor una venda y yo por dentro me hago preconceptos, prejuicios de ciertas personas, a lo mejor en mi trabajo, compañeros de trabajo, que dices, oye, ¿cómo Dios lo utilizó? O personas a veces que están al frente, en el púlpito, y yo digo, ¿qué me puede enseñar? O con un sentimiento mal de orgullo, pero de verdad no te das cuenta que es Dios que nos está hablando, no la persona. Ya sé que van a hablar otra vez de la gran comisión, de la segunda venida, esto y lo otro. No. Ponte atento a la palabra de Dios, que es el Señor que te está hablando. A lo que Pedro y Juan respondieron en el versículo 6, mas Pedro dijo, ¿te acuerdas qué dice Pedro ahí? ¿Me sigues en Hechos 3:6? Dice, mas Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Te voy a decir algo? Qué bueno que Pedro y Juan no tenían dinero. Porque el problema de este cojo era más espiritual que económico. Qué bueno que a lo mejor no tenemos muchas comodidades, porque nuestra misión es más bien predicar de Cristo. Ok, qué bueno que tenemos ciertas cosas agradables en esta iglesia, pero nuestra misión principal es predicar de Cristo. Podemos agregarle algunas cosas mejoras en este lugar, y yo creo que lo va a hacer más confortable para cada uno de nosotros, para tus invitados, para mis invitados. ¡Qué bueno! Pero que no se nos olvide, nuestra misión principal es predicar de Cristo. A lo mejor tú y yo podemos hablar de, oye, hay que economizar, hay que gastar menos bolsas, y tú sabes que ahorita está muy de moda todo ese tema, ¿no? Y hay que gastar menos agua, etc. Todo eso podemos hacerlo, pero que no se nos olvide que lo más importante para el ser humano es que necesita de Cristo Jesús. Una persona le dijeron un necio. ¿Sabes por qué?
Dice, uno de los más destacados gobernantes de Inglaterra fue William Gladstone. Un laico sobresaliente en Inglaterra anglicana, sirvió como primer ministro en Gran Bretaña de 1868 a 1874. Un joven le visitó un día y muy contento le decía que le gustaría estudiar leyes. Muy bien, le dijo Gladstone. ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer después de estudiar leyes? Después confío en ser admitido en el colegio de abogados en Inglaterra. Bueno, ¿y después qué? Siguió preguntando Gladstone. Bueno, después me gustaría servir en el Parlamento de Inglaterra, volvió a decir el joven, y después dijo, ¿y luego qué? Bueno, tengo la esperanza de jubilarme y vivir felizmente el resto de mis días, bien. ¿Y después qué? Bueno, creo que después voy a morir. ¿Y después qué? Bueno, no tengo planes para después de la muerte. Nunca he pensado en el más allá. Le dice este hombre. Entonces le dijo Gladstone muy seriamente, usted es un tonto. Marche a su casa y piense en su vida completa. Fíjate, Juan el Bautista tenía una vida totalmente diferente, extraordinaria. Su ministerio duró, ¿quién sabe cuánto duró su ministerio? Años, pocos años. Su única misión, predicar del arrepentimiento de pecados, porque venía el Mesías. No se compró un Mazda. Digo, si me regalan un Mazda, qué bueno, no voy a decir que no, ¿verdad? No se compró la mejor ropa, no se compró el mejor carro, la mejor casa. Dijo, simplemente mi misión, predicar de Cristo. ¿Qué me basta? Pues voy a tener ropa, ¿verdad? No voy a predicar ahí desnudo, ¿verdad? Enfrente de toda la banda, la gente, no. Se vistió ¿con qué se vistió? Con una piel de cabello, es todo lo que necesitaba para cumplir su misión en la tierra. Para después morir decapitado. Y en la Biblia dice que no hay nadie más grande que Él. Así dijo Jesús. Fíjate. Qué bueno que Juan y Pedro nomás tenían simplemente predicar de Cristo, predicar del nombre de Jesús. Aquí hay una reacción importante y con eso vamos a terminar en Hechos 3, 7 al 10. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Qué gran momento para el hombre cojo, ¿no piensas en eso? Desde nacimiento dice la Biblia que era un hombre cojo de nacimiento. Imagínate, ¿has visto esos videos de esos niños que les ponen un aparato auditivo y empiezan a escuchar la voz de su mamá? O esa gente que era daltónica y con ciertos lentes puede ver los colores como debieran de ser. Piensa en ese hombre cojo. Yo no sé tú, pero ver personas que entregan al Señor, eso mueve a cualquier corazón duro. Es que yo soy cristiano de iglesia, desde cuna estoy en la iglesia, ¿verdad? Y de repente ves a un hombre que está aquí al frente diciendo un testimonio, ya soy cristiano, me encontré al Señor, era un ex drogadicto, era una ex prostituta, era un ex lo que tú quieras, y ahora encontré al Señor. Eso debería mover el corazón de cualquier persona para acercarse nuevamente a Dios. Versículo dice 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, ¿y qué más? Saltando y alabando a Dios. Este hombre era un loco, imagínate. O sea, imagínate en un cuadro de esas iglesias religiosas que en ese tiempo, los saduceos y todos esos líderes de aquellos templos estaban enojados, enardecidos por Jesús, porque nadie hablaba como él, ¿verdad? Era un momento de tranquilidad, de quietud, y de repente este loco saltando y brincando y esto y lo otro. Ya puedo caminar, puedo tener una vida normal. Eso debería de haber roto cualquier momento tradicional que en algún momento esas iglesias pudieran tener. Y ojalá que aquellas personas cristianas nuevas que conozcan al Señor puedan aún hoy en día mover a cualquier corazón duro para seguir buscando nuevamente al Señor. Ojalá que aún hoy en día el ver testimonios de personas que hacen un compromiso, una fe nueva con el Señor, pueda mover a cualquier corazón duro hoy en día. Y digan, Señor, necesito acercarme nuevamente a ti. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Versículo 10. Y le reconocían
por último, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro, ¿y qué más? Y espanto por lo que había sucedido. Qué interesante que hoy en día la reacción de muchas personas, ahora puedes ver de asombro. Wow, mira lo que Dios puede hacer. Mira lo que Dios puede hacer en una persona. Mira lo que Dios puede actuar en un matrimonio que estaba por divorciarse. Y mira, están reunidos otra vez. ¡Wow! Los hijos, oye, yo nunca había visto a mi papá así. Yo nunca había visto a mi familia así, tan unida, tan amada. Dirá aquella mamá a su hijo, oye, nunca te había visto así. ¡Qué cambiado estás! Antes eras un contestón, eras un rebelde sin causa. Y mira ahora, ¿qué te pasó? Pero para otros puede ser de espanto. Mira lo que Dios puede hacer. O la palabra de Dios para nosotros puede ser de gracia y de ánimo porque Él sana nuestras heridas. O puede ser de espanto porque digamos, el juicio viene. O puede ser de ánimo, de gracia, decir, mira lo que Dios puede hacer. Conmigo, con la gente que le sigue. Pero a lo mejor para otros va a ser como que de juicio, porque algún día van a ser o seremos juzgados delante de Dios y el Señor va a decir, yo te hablé, yo te dije lo que se tenía que hacer y tú no hiciste ningún cambio en tu vida. Para otros va a ser lleno de júbilo porque van a estar en la presencia del Rey todo el tiempo, como dice la palabra de Dios, y estaremos contigo todo el tiempo. Pero para otros va a ser causa de juicio por decir, pude haber hecho algo, pude haberme acercado al Señor. Aquel día, aquel tiempo fue de grande bendición porque miles de personas se salvaron. Pero lo que Pedro y Juan no sabían es que más adelante venía el concilio de los religiosos reclamándole a Pedro y a Juan por qué predicaban del nombre. El nombre con N mayúscula, ¿verdad? De Jesús. Y les intimaron, le dijeron, nunca más vuelvan a hablar del nombre. ¿Tú crees qué crees que hicieron Pedro y Juan? Salieron del concilio y volvieron a seguir predicando la palabra de Dios. Más adelante, no la vamos a ver, pero después, si tú lo puedes leer en la Biblia, en Hechos 4, 5 y 6, te vas a dar cuenta que ellos volvieron a hacerlo. Y otra vez el concilio se juntó, los religiosos, los sacerdotes, y le reclamaron a Pedro y Juan, no les dijimos que no hablaran de Jesús, del nombre, les dijimos que no lo hicieran, ¿se acuerdan? Mas Pedro y Juan, versículo en Hechos 4, 19 al 20, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos evitarlo. No podemos resistirnos a hablar del nombre. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Los golpearon, los latiguearon y ellos salieron ¿qué? Gozosos aquel día por haber sido dignos de haber padecido afrenta por causa del nombre. Hermanos, echemos el pan. ¿Va a haber dificultades? Va a haber dificultades. Aquellos hombres fueron maltratados, golpeados. Seguramente hubo sangre, pero ellos estaban gozosos porque habían recibido afrenta por causa de Jesús. Echemos el pan. Sigamos haciéndolo hasta que esta iglesia se llene, hasta que más personas conozcan del Evangelio. Pásanos tu lista de personas que vas a invitar a esta iglesia ese día 10. Que ese día antes de ese día echemos el pan por muchos lugares y digamos, Señor, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo. O más bien estoy orgulloso del Evangelio. O más bien el Evangelio no me dejará avergonzado, no me fallará. Yo te invito
Así que sigamos echando el pan. No nos damos cuenta que en nuestro camino, a lo mejor nos toca escuchar o hablar con personas, compartirles de Jesús. Va a haber dificultades, Quisiera decirte que todo es color de rosa del cristianismo, no lo es. Pero hubo hombres sin conocimiento, sin ciencia, sin vulgo, como le decían, que decidieron seguir al Maestro. Y sus vidas cambiaron tanto, de verdad, que su palabra ha llegado hasta nuestros días, ahorita, en este momento. Echemos el pan, porque ahora es el tiempo. Vamos a orar, ¿les parece? Y terminamos.